Buenas noches, bienvenidos un día más al canal Nuestra Voz y hoy vamos a hablar pues de una ciudad que nos encanta, ¿verdad, Tony? Sí, buenas noches. Pues hoy vamos a hablar de una ciudad que ya hemos visitado en este canal, pero para hablar de un tema concreto y hoy queremos hablar de lo que significa para nosotros y esta ciudad y un poco dando datos en general sobre ella. ¿De qué ciudad estamos hablando, Tony? Estamos hablando de la ciudad de Toledo, la antigua Toledo, Tony, Sí, eso es. ¿verdad? O sea, una de las ciudades pues más visitadas por los turistas del Estado español y que los que vivimos aquí más o menos en el centro peninsular pues tenemos la suerte de tenerla cerquita y poderla visitar bastante a menudo, como en nuestro caso. Sí, yo por parte de padre, mi abuela paterna era nativa de Toledo, Tony. Toledana. O sea que Toledana legítima, a decía ti ya ella, ¿no? te viene de sangre ya el amor a Me viene un Toledo. poquito de sangre, sí, Sí. Tony. ¿Qué podemos contar de esta maravillosa ciudad? Bueno, pues como solemos hacer siempre, pues igual lo primero es hacer una introducción, un poco, dar una serie de datos sobre la ciudad. Podemos decir que aparte de ser una ciudad y municipio, es también capital de la provincia homónima y también capital pues de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, De estas que se sí. crearon, las comunidades que se crearon pues tras la transición y tal. Hmm. También Eh, es la antigua sede de las Cortes, ¿no, Tony? De no, Castilla. sí, cierto, sí. La antigua sede de las Cortes de Castilla, bueno, y capital del antiguo imperio de Carlos I y V de Alemania, ¿no? Pues de Sí. ahí recibe su nombre de ciudad imperial. Ujú. Sí, el Mm. municipio es considerado individualmente como una comarca, ¿no? En la división Sí, realizada no, por no, la Diputación Provincial. sí, no existe una comarca como tal que se diga que tenga un nombre distinto a la ciudad, Sí, ni es un poco como si dijéramos, sin ser válido la expresión, porque allí no hay un área metropolitana definida como puede haber en ciudades de mayor extensión, o sea, sí, mayor de dimensión, con más población, pero sí que se puede decir que es la puerta, saliendo por la puerta de Bisagra, sí. que es, pues, podemos decir que es la puerta más de las bastantes que aún conserva la antigua ciudad de Toledo, es la puerta más famosa, ¿no? La puerta de Bisagra junto con la puerta de Alfonso VI, que es la que está justo al Sí, lado, ¿no? ya, Y pues justo lo que es la puerta de Bisagra, se puede decir que saliendo por ella, de la ciudad, de la antigua ciudad, se dice que comienza la comarca de la Sagra. ya, La ya. comarca de la Sagra, que para quien no la conozca, pues hemos de decir que abarca pues la parte norte central de la provincia de Toledo, que incluso se interna en una pequeña parte se interna en la provincia de Madrid, Sí. habiendo municipios del sur de Madrid que pertenecen incluso a esta comarca de la Sagra. Ah, ¿qué Ah. población tiene Toledo, Tony, en la actualidad? Toledo sigue siendo, como acabo de decir, una ciudad con no demasiada población en relación a otras, es una capital de provincia pequeña, pero en los últimos años, sobre todo en los 15 o 20 últimos años, ha crecido bastante, Sí, ha ido creciendo, bueno, bastante, paulatinamente, y hoy en la actualidad, bueno, en concreto justo lo que es una cifra de la población que tenía en 2015, el año pasado, se cifraba en 83.226 habitantes. ah, sí, 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 sí. O sea, También es conocida como la ciudad imperial, ¿no, Tony? Por haber sí, sido la sede principal de la corte de Carlos I. sí, como es lo que te comento, ¿no? Cuando pues, el nieto de los Reyes Católicos, se instaló ya definitivamente porque hubo épocas en que las cortes iban un poco eran itinerantes Sí, de los reyes y tal, no se establecían de manera demasiado continuada en una única población, sí, ha habido distintas capitalidades, para hablarlo de alguna manera, que en realidad no se debían llamar como tal. Y esta se puede decir que a lo mejor en cierto modo pues sí pudo ser una de las primeras y fue pues eso, tomó el nombre de la ciudad imperial porque cuando fue nombrado Carlos V, bueno, siempre llamamos Carlos V, en realidad es Carlos I Carlos de, I, de sí, España y V de Alemania, pues emperador, cuando fue nombrado emperador, sí, él tenía su capitalidad en Toledo, entonces pues se llama la capital del imperio sí. y de ahí el sobrenombre de la ciudad imperial. También se la conoce como la ciudad de las tres culturas, ¿no, Tony? Sí, y eso ya
viene sobre todo desde, vamos, ya de antes de la expulsión de los judíos, evidentemente, por los reyes católicos. Se habla mucho de la época de, no sé, siempre se nombra Alfonso X, el sabio, del que se habla maravillas cuando en realidad era un gran déspota, ¿sabes? Sí. Pero bueno, eso ya es... eso sería tema para otro capítulo, no me quiero adentrar en ello. Y incluso antes de Alfonso X, porque se dice que la escuela de traductores de famosa de Toledo la creó Alfonso X, pero según he leído yo hay fuentes contradictorias que dicen que viene de antes. Y era una época pues muy se dice que activa culturalmente, bueno, y en la que supuestamente pues había unos barrios bastante extensos Sí. de las tres religiones, ¿no? Que Sí. imperantes en el momento. Y siempre se habla de eso, la ciudad de las tres culturas, que los tres grupos humanos que tenían sus propios barrios dentro de la ciudad, pues que vivían más o menos en una convivencia semipacífica. Eso es lo que se suele contar mucho, pero de cara así un poquito también a la galería, pero según cuentan otros autores, un poco no dan verosimilitud a esta Ya. afirmación, porque dicen que tenían bastantes refriegas entre sí. Por Sí. ejemplo, el barrio judío, Sí. la famosa judería de Toledo, pues todas las noches tenía que quedar cerrada a cal y canto. Ya. En las puertas había puertas pues se puede decir, interiores de los barrios y se cerraban por las noches pues para no, pues eso, porque para no sufrir ataques unos con otros, ¿no? Y Ya. sobre todo por ejemplo, el siglo XIV, en relación a la judería fue bastante sangriento. La judería sufrieron bastantes ataques. O sea que no vivían en armonía, como se nos cuenta, ¿no, Tony? No, no tanto, Entre habría de cristianos, todo, judíos y musulmanes. habría de todo, habría, pues yo que sé, a nivel un poco más dinástico, más de alto nivel, Sí. pues lo que es la escuela, todo lo que, pues los que están, la gente de la que se rodea al poder, Sí. pues ahí había, por ejemplo, los reyes solían rodearse. Se dice que tanto en la Toledo islámica como en la Toledo ya cristiana, pues de sabios de las tres culturas, ¿no? Sí, sí. Y tal. Pero luego lo que era el pueblo llano, pues también seguramente habría historias bonitas de convivencia y de colaboración de unos con otros, pero ya no era tan bonito todo como nos han querido contar, Ya. ¿sabes? Ya, por ejemplo, según se cuenta, los matrimonios mixtos, o sea, la mezcla de sangre, de miembros de una religión con otra, los matrimonios no se solían dar mucho. Ya, O sea, ya, ya. de ahí es donde nacen muchas historias un poco que se acaban convirtiendo en leyenda yo qué sé, del típico cristiano que se enamora de la mora o de la judía, Sí. o al revés, el judío de la cristiana, y que tienen que acabar escapando de las familias porque no quieren verlos juntos Sí. y toda esta temática que tanto ha alimentado, por ejemplo, a la imaginación romántica, ¿no? De crear Ya. leyendas y Sí. cuentos alrededor de ello. Sí, Toledo, Tony, con sus 83.000 habitantes, es el segundo municipio más poblado de la provincia, por detrás de Talavera de la Reina. Qué curioso, la capital Sí, tiene menos población sí, claro, que otros núcleos urbanos de esta por eso provincia, ¿no? incluso tienen ahí, entre comillas, su pequeña rivalidad también un poco estas dos ciudades, ¿no? Que se manifiesta incluso en el fútbol, con los equipos de También. fútbol que son bastante enemigos y tal. Y, y sí, y Talavera de la Reina es una ciudad bastante más populosa, no recuerdo ahora mismo de memoria los habitantes que tiene, pero Por encima de 100.000. sí, está bastante por encima de 100.000 yo creo. Sí. Y es el Y cuarto, ¿no? De la comunidad. sí, Por detrás de Albacete, Talavera de la Reina y y Guadalajara. Guadalajara, fíjate, Guadalajara, pues en realidad siempre Toledo fue mucho más importante y para mí lo sigue siendo, aunque tenga menos habitantes, igual que lo es, que sigue siendo más importante que Talavera, ¿no? Pero, pero Guadalajara, fíjate que en el caso de Toledo podría haber pasado como Guadalajara. Toledo dicen que ha crecido en los últimos años por un poco la población, entre comillas, sobrante de Madrid. Sabes que Sí, ante el encarecimiento de los precios de la vivienda en Madrid, pues se va cada vez alejando más y también las comunicaciones entre Madrid y Toledo han mejorado, bueno, entre comillas, porque lo de poner el AVE, quien coge un AVE está en media hora en Atocha, pero el AVE es un medio de transporte muy caro, pagado con dinero de todos y que a lo mejor solo unos pocos luego pueden utilizar habitualmente, ¿no?
y entonces hubo polémica Sí. porque retiraron el Cercanías cuando pusieron el AVE, ¿no? Ya, Pero bueno, quieras o no, pues hay comunicación por tren, por autobús y entonces ha crecido Toledo, pero claro, no ha crecido tanto como Guadalajara, que está un poquito más cerca. Y aparte ya. Guadalajara está muy cercana pues a todo lo que es el corredor, está El el corredor corredor de de Henares, que Lenares. tiene mucha población y es como si dijéramos parece ya casi que ha sido absorbido por el área metropolitana madrileña, ¿no? Porque el área metropolitana Claro, madrileña por ese lado acaba en Alcalá y Alcalá ya está yo creo que a 20 kilómetros sí. de Guadalajara, ¿no? Sí, Y bueno, poco. también podemos comentar que Toledo está en el margen derecho del río Tajo, en una colina, a unos 100 metros de altura sobre el nivel del mar, Del río, perdón. perdón, del río exactamente. Ujú. Sí, y bueno, formando un pronunciado meandro conocido, Tony, como Torno, ¿verdad? Del Tajo. El torno del Tajo, así se le conoce, Sí, y es un poco lo que le da la singularidad paisajística a Toledo, o sí, sea, lo que es cuando te vas al otro, a la otra orilla, al margen izquierdo, sí, y está la famosa vista que hay desde la ermita de la Virgen del Valle, sí, que es donde se hacen las famosas fotos panorámicas de Toledo, pues ahí se puede ver un poco esa majestuosidad del paisaje, ¿no? Es como hace un meandro que rodea la ciudad por tres de sus cuatro lados, podemos decir. Si lo hiciéramos un cuadrado sí, alrededor, pues ocuparía, bueno, ocupa en realidad pues la parte este, sur y oeste de la ciudad. ya, Únicamente la zona norte es la que queda unida, como si dijéramos, por donde se puede entrar a Toledo, ¿no? Sin tener que vadear el Tajo o cruzar el sí. Tajo, que es precisamente donde está la carretera que llega de Madrid y también la que sale para Ávila. Es Que un tiene una poco. configuración dispersa con sus barrios muy separados del núcleo principal, ¿verdad, Tony? Sí, vamos. El de Azucaica, Nosotros ahí queremos hablar un poquito más ciñéndonos a lo que es el ya Toledo monumental, el Toledo antiguo, sí, pero bueno, han ido creciendo barrios y sí, ha habido ensanches, eh, varios de ellos, y el último que ya se ha convertido en el barrio con más población en el municipio de Toledo, que es el que se conoce por la gente se suele conocer como el barrio del Polígono, pero que su nombre oficial es el de Santa María de Benquerencia. ah, sí, Es un barrio que está bastante separado, pues incluso algunas zonas de este barrio están a 8 kilómetros del centro de la ciudad. O sea, ujú, ese son núcleos dispersos. Pero si te parece, Tony, ya, si quieres, para no hacer demasiado extensivo esto, si quieres nos metemos un poco ya en lo en la que es historia. un poco en la historia de Toledo, el Me parece origen, bien, Tony. y ya contamos Comienza, un poco también nuestras impresiones, ¿no? comienza. Sobre esta ciudad. Bueno, pues se puede decir que el origen de Toledo se remonta, que se sepa, a la edad del bronce. A O la sea, edad del más o bronce. menos a finales del segundo milenio antes de Cristo, principio del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Y de esto queda atestiguado por un yacimiento arqueológico que está en el conocido como el Cerro del Bu, que está en la orilla opuesta Sí, al río Tajo, donde se han documentado restos de la época de la Edad del Bronce y de época islámica. O sea, ya, ha habido luego un vacío entre medio. Entonces, algunas personas consideran que ahí está el origen de la ciudad de Toledo, ¿no? Pero vamos, yo, desde mi punto de vista, no estoy muy de acuerdo con esa opinión, porque pienso que podrían haber vivido coetáneamente, pues a lo mejor varios núcleos de población, incluido el Cerro del Bu, que es de muy pequeña extensión, y en la otra orilla ya lo que sería el promontorio donde está la ciudad de Toledo. Podría haber otro. Lo que pasa es que todos ya, esos restos han quedado sepultados con todos los restos claro. de épocas posteriores, ¿no? ¿Se, se sabe qué cultura fundó la ciudad? Pues, Si fueron pues visigodos. yo como te cuento, se cree que podía estar ya poblada por los restos que aparecen en el Cerro del Bu de la época de la Edad del Bronce, pero vamos, el primer pueblo como tal conocido que habitante de Toledo fue el pueblo carpetano, los Sí, carpetanos, que eran una etnia céltica sí, de la península ibérica, una etnia prerromana, y tal y como luego fue recogido por los autores clásicos latinos, por los historiadores,
la consideraban la capital de la Carpetania. O sea, de todas las ciudades o poblaciones importantes que fueron documentadas en la famosa lista de Ptolomeo de la Carpetania, como pueden ser Combutun, luego fue Complutum para los romanos, que es Alcalá de Henares, Consabura, que es la actual Consuegra, también en la provincia de Toledo, distintas poblaciones carpetanas. La capital la consideraban que era Toledo, fue Toledo, Sí, la que llamaron luego los romanos Toletum. ya. Y entonces, como podemos decir que son el primer pueblo conocido, y tras ellos pues llegaron los romanos, los árabes, o sea, perdón, los visigodos. me Sí. dejo a un pueblo muy importante que tuvo su capitalidad del reino visigodo en Toledo. Ya los musulmanes, como digo, y para finalizar ya católicos. con la conquista cristiana, ¿no? Cristiana. Y Sí. de ahí hasta nuestros días. Tiene mucha tradición, ¿no, Tony? En la metalurgia esta ciudad. Sí. Siempre fue conocida por la fabricación de espadas y cuchillos, Sí, que en esto de los cuchillos, bueno, se parece un poco a Albacete, ¿no? Que Albacete son las famosas navajas, ¿no? Y se puede contar la anécdota de que incluso se dice que la mayoría, por lo menos de las películas de décadas pasadas, la mayoría de las películas de Hollywood rodadas sobre temas medievales o de espadachines, donde salen espadas, las compraban a los artesanos toledanos ya. del hierro. O sea, eran compradas en Toledo. Por eso, cuando se pasea por Toledo, casi todas las tiendas, entre distintos souvenirs, siempre tienen espadas ahí para Sí. que muchos turistas las compran, sobre todo los americanos, porque hemos de decir que a Toledo, claro, viene gente a visitar, la gente de todo el mundo. Por eso hoy en día el sector servicios es un poco pues la economía principal de la ciudad. Pero dentro de todos estos, yo siempre que voy, siempre veo muchos japoneses y muchos norteamericanos, muchos estadounidenses. Sí. Siempre veo, ¿no? Y dicen también que muchos judíos, ya sean americanos o vengan de otros países o del propio Israel, que vienen a conocer el barrio de la judería, que es pues una de las juderías más importantes, que se conservan, pues se puede decir, no solo Todo en el España, mundo. sino en todo el mundo, ¿no? Fuera de... Sí. Cuenta además, Tony, con diversas infraestructuras sanitarias, como es, por ejemplo, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Tony. Sí, ¿Verdad? sí, es sí, como tú lo dices, el Hospital Nacional es el más importante que hay para... Sí, una academia militar muy importante, ¿no? También hay allí de ahí infantería. está. Y volviendo un poco a la fabricación de espadas y cuchillos, podemos Sí. decir que la triste fama, ¿no? Bueno, los cuchillos pueden ser utilizados para bien, pero las espadas y las armas pues son para matar y tal, ¿no? Y no simpatizamos aquí en nuestra voz con ese no. tipo de objetos o instrumentos y tal, pero hemos de decir que esta tradición de armas pues se ha mantenido hasta prácticamente nuestros días, porque desde Carlos III mandó construir la famosa fábrica de armas de Sí. Toledo, que está fuera de la ciudad, un poco, Sí, un poco hacia la zona de la Vega del Tajo, la conocida como la zona de la Vega, que esa fábrica, ya por un accidente que hubo, una mujer murió en un accidente laboral manipulando, pues no sé si una granada o tal, pues yo creo que en los años 80 estuvo abierta hasta los años 80, y hoy en día forma parte, se puede recorrer los alrededores de esta fábrica a través de la conocida como senda ecológica, que Sí, va justo pues Se paralelo al río, en la margen derecha. eso es, sí. Y en cuanto a lo cultural, Tony, ¿qué podemos destacar de Toledo? Bueno, pues qué decir de Toledo. Toledo fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1986, Ah, sí, y es que son multitud de edificios, de iglesias, de palacios. el monasterio de San Juan de los Reyes. El monasterio de San Juan de los Reyes, que mandaron construir los Reyes Católicos. Sí. La catedral, no lo más importante, ¿no? El Alcázar, también muy conocido. Sí, Las dos sinagogas que hay en la judería, la sinagoga del Tránsito y la sinagoga de Santa María la Blanca. ¿Qué te puedo decir yo? Una mezquita pequeñísima, que es como un pequeño oratorio, que eso es una maravilla, que luego se convirtió ya se cristianizó como ermita, ¿no? Pero bueno, hoy en día se la llama mezquita, que es la mezquita del Cristo de la Luz. sí.
O sea, multitud, aparte de las puertas que te he mencionado, la puerta de Bisagra, Alfonso VI, la puerta del Sol, la famosa puerta del Cambrón Ujú. y distintas puertas, o sea, conserva bastantes fragmentos o partes de la muralla, sobre Sí, todo en la zona norte sí, entre la puerta Bisagra y la eso. puerta del Cambrón, ahí va toda continua. Sí, Y luego también tiene monumentos de época romana, como restos del circo romano. El acueducto tiene muy poquito, pero se puede apreciar si uno va pues cercano a la zona del puente de Alcántara, lo que sería el noreste de la ciudad. Pues se pueden apreciar incluso los restos del acueducto romano. Y luego hay otros restos que han desaparecido, como se cree que el teatro romano estaba justo en lo que es un colegio, que está sí. pegando al circo romano, Ah, sí. y que ha quedado Que bajo. ya no. Sí, no quedan restos de ello, ¿no? Sí. Pero ¿Cuántas ciudades, Tony, llevan el nombre de Toledo en el mundo, Tony? pues fíjate, es una cosa muy curiosa que muy pocas veces, bueno, casi todo el mundo cuando se nos pregunta, lo que más o menos conocemos todos, yo por lo menos, hasta ahora siempre al Toledo de Estados Unidos, que era el Toledo de Ohio. Sí, El Toledo de Ohio, que creo que es el más conocido que hay allí, quiero recordar. Pero es que cuando uno se pone a analizar, es que ya solo Estados Unidos tiene cinco Toledos. 5 Toledos. El de Ohio que te digo, en el estado de Illinois, en Oregón, en En Iowa, Iowa, perdón, sí, no, para y los en, términos anglosajones, y en aunque esto es una Washington. palabra india. Y Sí, en el estado de Washington, ahí, sí. en el noroeste. Pero Pero es que resulta que en luego, Canadá también hay más, ¿no? sí, y en más países, en Belice, en Brasil. ¿Cuántos hay en Canadá, Tony? No, en Canadá hay uno, hay otros 7, pero son en estos países. En Canadá, Belice, Brasil, Portugal, Colombia, Filipinas y Uruguay. Y, Además de 4 núcleos en España. y todos... 4 núcleos más en la provincia de Huesca, Orense, Asturias y Tenerife. ¿Y por qué por qué llevan el nombre de la ciudad de Toledo? ¿Por nuestra propia ciudad de Toledo? Sí, ¿Llevan ese nombre? efectivamente, sí, claro. Todas las que hay en el continente americano, pues los colonizadores, muchas veces cuando creaban un núcleo de población, le ponían el nombre del núcleo del que ellos eran originarios, ¿no? O sea, Claro. de la población de la que eran originarios, sí. Y parece ser que las ciudades que fundaron los españoles, repitiendo los nombres de sus ciudades de origen, no se solía poner el mismo nombre, pero por ejemplo ya los holandeses o luego ya los anglosajones, los ingleses, solían añadirle el añadido de nuevo o nueva. Por ejemplo, ya tenemos el ejemplo de Nueva York. Nueva York fue fundada por los holandeses y se llamó Nueva Ámsterdam. Y de Nueva Ámsterdam, cuando pasó a manos de los ingleses, antes de la independencia de Estados Unidos, se le pusieron York, o sea, le pusieron Nueva York en homenaje a la ciudad de York en Inglaterra, claro. Inglaterra, sí. Y ellos solían poner nuevo tal, nuevo cual. No sé si en el caso español, ahora mismo a mí de memoria no me viene, pero yo creo que casi todos no le ponían nuevo o nueva, era simplemente volver a poner el nombre, ¿no? Como Sí. no solo Toledo, sino otros nombres de otras ciudades. Por ejemplo, ahí me viene a la memoria Córdoba de Argentina, el famoso Córdoba de Argentina, Sí. Medellín, que es una población pequeñita de la población fíjate, una población muy pequeñita, muy desconocida en España, pero que en Colombia es una de las ciudades más importantes y tristemente conocida también por el antiguo cártel de Medellín, ¿no? Y más poblaciones, ¿no? Que Madrid mismamente también hay un Madrid que yo sepa en Estados Unidos, Sí. pero Toledo tiene muchas, claro, sí, sí. Sí, la primera fuente escrita, Tony, en donde aparece la palabra Toletum. Pues es del historiador romano Tito Livio. Sí. Este Toletum luego después, en la evolución que ha tenido hasta el nombre actual, pues derivaría en Tolitum, según cuentan, luego daría Tolitu, Tolito, Toleto y al final ya quedó en Toledo. En Toledo. En sí. Toledo, que es el nombre actual. Y luego en cuanto al origen etimológico, ¿Sí qué significa? según dicen, creen que significa levantado en alto. O sea, como está en un promontorio de unos 100 metros sobre el río Tajo, ¿no? Y es un poco lo que dicen. Luego también hay un autor, Martín Gallego, Sí. recoge la versión de las vueltas dobles o recodos que forma el río que la ciñe, ¿no? Y que dice que eso sería un poco, respondería a esa configuración, ¿no? Orográfica, ¿no?
Y luego también tenemos un escritor del siglo XII árabe, Abu ad-Din al-Yubi, o sea, que Sí. afirma que significaba el alegre, porque en árabe se decía tulaitula, que venía de la palabra tulaitula y que significaba el alegre, pero vamos, yo sinceramente no le di demasiada verosimilitud quizás a esta explicación, porque como sabemos el nombre de Toledo no nace de una palabra árabe o de un término, de un topónimo árabe, sino que viene de... Pues yo creo que es posible, como ocurre con casi todos los nombres, que venga de los carpetanos, ¿eh? Ya. Y te digo por qué, porque los romanos solían luego latinizar los nombres indígenas que se encontraban al llegar aquí a la península, ¿no? Y bueno, y te puedo decir que otros nombres también se puede... en judeo-español, por ejemplo, se le conocía como Toldo y en mozárabe como Toleto. Toledo. Para los judíos, bueno, tenemos que decir que para los sefardíes, los judíos eran habitantes de la península ibérica, Toledo para ellos era como, bueno, fue como para el resto de judíos que fueron expulsados por los reyes católicos, fue una gran lástima cuando tuvieron que abandonar la ciudad, evidentemente, ¿no? Porque para ellos era considerada la segunda Jerusalén. Ellos la consideraban, en el mundo judío, tras Jerusalén, era la ciudad más importante que había para ellos, ¿no? Y es más, dicen que la magia que dicen que hay alrededor, todo el misticismo que hay con la historia del templo del rey Salomón, el desaparecido templo del rey Salomón en Jerusalén y tal, como que Toledo un poco recoge esa herencia, ¿no? Porque Toledo es la ciudad mágica por excelencia. Sí. La ciudad mágica por excelencia y como tal, por eso recoge hay numerosas leyendas en la ciudad, ¿no? Incluso hay una web que es, vamos a hacer la publicidad de aquí, evidentemente, que es leyendadetoledo.com, en el que hace tiempo que no la visito, pero en la que se podía contemplar un mapa de Toledo de Google Maps con distintos marcadores de los sitios de Toledo donde existen leyendas, ¿no? Y estaba toda la ciudad entera marcada. O sea, es alucinante, tiene mucha magia, es una ciudad, la ciudad mágica por excelencia de aquí de la península ibérica. Totalmente. En cuanto a la edad antigua, Tony, ¿qué podemos contar? Bueno, más o menos ya hemos hecho un resumen, ¿no? Pues esto, pues es muy poco lo que se ha documentado, los restos que se han documentado así de la ciudad. En la parte cercana al Alcázar se cuenta que es la única zona que han encontrado algún material cerámico, pues que se puede encuadrar dentro de la Edad de Hierro, en la época carpetana, ¿no? Pero claro, es una ciudad que rápidamente los restos que había, entendemos que no debía ser, bueno, entendiendo también que las dimensiones eran mucho más pequeñas, de las poblaciones prerromanas, no debía ser pequeña porque era la capital de los carpetanos, pero vamos, ocuparía mucho menos espacio de lo que ocupó luego el Toledo romano, y como tal, pues ha sido sepultado por todos los distintos pueblos que han ido pasando, ¿no? Sí. Pues ya hemos dicho, los romanos, los visigodos, los musulmanes y finalmente los cristianos, ¿no? Y es un poco la edad antigua. Pues eso, quedarnos un poco con la idea de que seguramente, bueno, que pudo ser fundada anteriormente a los propios carpetanos, pero que estos igual la consolidaron ya, o por lo menos nos ha llegado a nosotros noticias de ellos como si en cierto modo fueran incluso los fundadores de Toledo, ¿no? Eso es un poco lo que podemos contar. A mí me gustaría contar, sobre todo porque son tantas veces, junto con otros amigos y tal, las que hemos visitado Toledo, que aparte de los monumentos que hemos contado, que más adelante entraremos en algunos detalles de algunos de ellos, a nosotros hay un paseo que nos encanta, que sí, ¿no? Que es como si dijéramos Total. el paseo natural de Toledo, ¿no? Sí, la senda ecológica. Eso es. Es absolutamente que poca gente la conoce y es
es un placer hacer todo el recorrido por esa senda ecológica. Ahí tiene tramos, Tony, que son absolutamente exquisitos, ¿verdad? Bueno, esos... Yo recuerdo, no olvidaré, o sea, después de haber visitado bastantes veces Toledo, no hará más de 10 años, yo creo, cuando descubrí esa senda. La descubrí por casualidad, porque cuando se hace el recorrido por el río Tajo, normalmente, porque es alucinante también ver bueno, efectivamente Toledo desde ahí, sobre todo los turistas en autobús o los que van en turismo, suelen ir al otro día del Tajo, que hay una carretera que va a la carretera del Valle, que le llaman, que va bordeando pues un poco los meandros, pasa por, según vas desde el puente de Alcántara, pasas, Sí. Haces una curva y te metes ya en el desfiladero de la Degollada, en el barranco de la Degollada, y ya una vez cruzado ya te queda a la derecha el Cerro del Bú y inmediatamente ya después apareces en la zona de la ermita, ¿no? Y es ahí donde están las famosas fotos de Toledo, ves todo el río el meandro por la parte baja y una vista muy bonita, ¿no? Que es la donde va todo el mundo, van los turistas, tal, pero la que no hacen es precisamente el paseo que hay por la orilla de la orilla del margen derecho, que es el margen de la ciudad de Toledo. O sea, la gente Exactamente. tiene como, podemos decir así resumidamente, pues que nosotros casi siempre, o yo por lo menos casi siempre la he recorrido desde el puente de Alcántara, la suelo iniciar por ahí, o sea, un poquito más adelante del puente de Alcántara empieza y acabaría pues, no acaba ahí, porque esta sigue hasta la fábrica de armas que hemos mencionado, Sí, sigue la más. fundada y tal, incluso puedes poner indicadores de kilómetros y kilómetros a distintos Sí, pueblos ribereños sí, del Tajo. marcaban 30 y tantos o 40 kilómetros. A distintos pueblos, sí. Pero bueno, para entendernos, lo que es el tramo que va bordeando la ciudad, el casco histórico de Toledo, iría pues digamos que de puente a puente, ¿no? Del puente de Alcántara, que está, si vemos el meandro como si fuera una herradura, para la parte de abajo, con la parte redondeada hacia abajo, hacia el sur, pues empezaría por el extremo derecho de la herradura, ahí estaría el puente de Alcántara, y en el extremo izquierdo, ya en la parte de arriba también, hacia el oeste, pues ahí estaría el puente de San Martín. Pues un poco en ese tramo, que si se cruza el puente de San Martín puedes ver ahí la torre del Baño de la Cava también, a la que hasta hace poco se podía acceder por las escaleras a su parte superior, pero ya la han cerrado. ¿Cuántos kilómetros puede tener la senda ecológica? En lo que es ese tramo no creo que tenga demasiado, 2 y tres. Pico, 3 como mucho quizás. Sí, Lo que pasa claro. que es una maravilla, porque además Sí, ves Toledo de distintas formas. Tiene un inicio, si lo iniciamos en el puente de Alcántara, tiene una parte que va como en alto sobre el río, hicieron ahí como una especie de pasarela con una barandilla, porque es una zona que yo creo que antes de hacer esto, que no lleva muchos años, era una zona prácticamente inaccesible. Toda esa parte de ahí estaba pues que por ahí no cruzaría nadie, porque Claro. era un barranco, ¿no? Y cuando va bajando por la parte derecha de la herradura, para hacernos una idea gráfica, ya redondeando, llegando al sur, empiezas a ver por la orilla opuesta ya cómo te aparece la estampa imponente del Cerro del Bú, y ahí ya llegas a lo que es el único barrio de Toledo, que es un barrio bastante humilde, pero para mí es mi barrio predilecto de Toledo, que es el único barrio, le llaman el barrio marinero, iba a decir, o sea, el barrio pesquero de Toledo. Pesquero de Toledo, porque es el único que toca el Tajo. O sea, el resto de la ciudad de Toledo está separada del Tajo, está en alto, ¿no? Está en alto, se puede decir, y ve el Tajo en el fondo. Pero este barrio, que es el barrio de la Cornisa, no sé si recordarás, Tony, yo no sabía ni cómo se llamaba el barrio, y este año, en una ruta que hicimos por los Cigarrales, que ya hablaremos de los Cigarrales también, de Toledo, nos juntamos un buen grupo de personas y nos hicimos bastante amigos de una chica que iba sola en el grupo. Era un grupo de senderistas y esta ruta se anunció incluso por la radio. Dijo la chica que ya se había enterado por la radio y fue la que nos contó cómo se llamaba este barrio. Sí. Y incluso nos dijo, visto desde la Virgen, o sea, el escudo de Toledo es un águila bicéfala, dicen que viene de Carlos V, ¿vale? Sí. Carlos I y V de Alemania, y que más o menos nos contó que Toledo, visto desde esa estampa tan bonita que hay, que es una vista aérea prácticamente de Toledo,
desde el mirador de la ermita de la Virgen del Valle, pues la forma que asemeja toda la población, el casco antiguo, asemeja como si fuera un águila con las alas abiertas hacia los lados, y la parte baja, que sería la cola del águila, es precisamente la que sería esta forma redondeada que se aprecia desde este mirador del barrio de la Cornisa, que es este barrio de pescadores que dicen que hoy en día se mantiene a pesar de la pena de ver el Tajo tan contaminado. Sí, Cerca de, hay gente pescando, se ve mucha gente pescando, sí. en toda la senda ecológica. Entonces, volviendo un poco a la descripción de la senda, pues una vez que se llega al barrio de la Cornisa, se baja hasta la propia orilla del Tajo, y a partir de ahí se recorre como un tramito, que hay una serie de parques muy bonitos con mucha arboleda y tal, para acabar ya al final en la zona occidental ya, llegando ya prácticamente ya empiezas a ver la estampa, que siempre hay gente haciendo escalada ahí, Sí. la estampa de una mole granítica que es el Cerro de la Cabeza, porque arriba en lo alto tiene la ermita de la Virgen de la Cabeza, y ahí justo ya mete un giro que ya te metes hacia lo que es la Roca Tarpeya, que es una zona ya que parece que estás haciendo senderismo por el campo, por el monte totalmente, o sea, Sí, la variedad de vegetación que hay en este trayecto, ¿verdad? es una pasada, es una pasada. Hay una variedad Sí, bueno, ahí de ya vegetal. es una zona muy, muy arbolada ya en este tramo Sí. final, antes de llegar al Puente San Martín, que incluso hay un bosque que es precioso, ya casi pegando a Sí, un bosque de pitas, las famosas pitas, Sí. que es una planta invasora que viene de México, que te hace recordar que parece que, yo qué sé, a mí me recuerda cuando voy a Almería, soy un asiduo del Cabo de Gata, ¿no? Y es un poquito... Tiene hasta esa curiosidad, ¿no? sí, Hasta... recuerda a ese clima desértico Sí, o árido. tiene ese toque también y todo. Y bueno, y no hemos hablado todavía de la estampa que hay de los cigarrales, de este lado, que son esas fincas preciosas porque están llenas de arboleda, pero como todo, como mucho de lo precioso se lo apropian los adinerados, ¿no, Tony? Sí, Y ahí en esa ruta que hicimos tan chula por los cigarrales pudimos ver distintos cigarrales enormes, y algunos de ellos se han convertido en la actualidad en hotel. Incluso uno de ellos es el famoso parador de turismo, ¿no? Y sí, es una estampa también que se puede ir viendo ya por este tramo, ya por cercano a la Roca Tarpeya, que la Roca Tarpeya recibe el nombre de la propia Roca Tarpeya romana, sí. que según existe la leyenda de que ahí ajusticiaban en época romana. Que los tiraban por. Sí, a la gente los tiraban por esa... Los tiraban por ese barranco. Que es ¿no? esa roca, esa pared tan preciosa que se ve justo Sí. al final de este tramo de la senda ecológica, con distintas, que a mí me recuerda a las casas colgadas, a las casas colgadas de Cuenca, o Sí, es sí. un poco parecido, ¿no? Ahí al filo del barranco. Sí, yo quiero volver para atrás un momentito, Tony. Cuando has hablado del barrio de los pescadores, sé que conocemos tú y yo simpáticamente como los gallinacios, ¿no? Que es donde Sí, es estaba. verdad. Vale, seguimos por Sí, hacer sí. Sí. el barrio de los gallinacios. Sí. Así lo Es un conocíamos bonito. nosotros porque conocíamos el nombre. Sí. ¿Contamos la anécdota Es que ya que yo haya no- salido? ¿O Es qué? que yo no conozco tanto Toledo como tú. No, Entonces, lo que por pasa eso era que- para hacer ese. Yo lo que pasa es que me matiz. enrollo mucho a veces, Y Sí, si cuenta la quieres tú- anécdota de los gallinacios. No, pues eso, un día pasamos por ahí y pudimos ver gallinas sueltas por el barrio, Gallinas que sueltas es algo por el curioso barrio, y bonito sí. de ver. Y esta se iba Por la barandilla a toda por la velocidad barandilla a toda corriendo, velocidad corriendo, pero que parecía que se iban a romper la crisma si se caían, ¿verdad? Sí. Y no se Alucinante. caían, ¿no? Sí. Siempre nos a mí personalmente, si tuviera que vivir en el casco antiguo de Toledo, que tiene que ser Es bastante muy incómodo, bonito el barrio de los a mí pescadores. es que me recuerda a un pueblo, porque Sí. cuando tú estás abajo en él, Es un- no ves el resto de Toledo, no estás viendo el Toledo más conocido de la catedral y el resto de edificios poderosos y tal. Y es como, ves como las casitas como de especie de pueblo, y el río ahí al otro lado el barranco de la ermita de la Virgen del Valle y el Cerro del Bú, y no Sí. sé, para mí me encanta ese pequeño barrio. Sí, y luego, bueno, esa especie un poquito más para adelante, Tony, que hay como una especie de sombrilla
Y bueno, unos bancos, hay gente que sale ahí a leer, Sí, otros están pescando. Hay una zona ahí como de relax muy agradable. sí, 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 sí. ¿Sabes qué zona te digo, Sí, sí, verdad? justo la que hemos mencionado de los parques estos que se inician a partir del barrio de la Cornisa hasta que Exacto, ya pega el giro el río justo ahí. hacia la zona de la Roca Tarpeya, ¿no? Para mí esa zona es muy agradable. Es, Y justo enfrente hay bastante altura en todo lo que recuerda a un fiordo, hmm, que se aglutinan ahí las palomas, sí, cientos y cientos de en la palomas en las Roca rocas estuve precisamente el sábado pasado, ha Sí, sido la última vez que he visitado Toledo, porque yo lo visito bastantes veces al año y me llamó la atención, ¿no? Porque nunca, de todas las veces que hemos pasado, la vez que más palomas vi allí colocadas y sí, me llamó bastante la atención, la verdad, ¿no? Y, sí, no sí, sé, o sea, desde aquí ya para finalizar lo que es la descripción de la senda ecológica, porque este vídeo lo queremos hacer larguito, que sí. sí, Además sí. que Tenemos yo me bastante enrollo bastante, ¿no? información. y el y, y para terminar lo que es un poco la descripción de la senda ecológica, decir que desde aquí os la recomendamos, ¿eh? De verdad, o sea, intentar localizarla y recorrerla entera, ¿sabes? Porque merece mucho la pena. Yo siempre, ya no lo digo tanto porque lo he dicho ya muchas veces, pero yo siempre que hablaba con conocidos, que también les gustaba Toledo y tal, siempre les cuento que yo de verdad, cuando recorrí Toledo desde ahí abajo, por esa orilla, es, me vine con la impresión de que hasta que no hice ese recorrido no conocía Toledo de verdad. Y eso que Toledo no se conoce quizás en toda una vida, ni incluso a lo mejor los propios toledanos, porque son tantos los rincones que tiene, los callejones en los que perderte, los monumentos por ver. Yo me quedan muchísimas cosas todavía por ver. Hombre, a lo mejor las principales ya las hemos visitado, pero, o sea, las más conocidas, pero hay cantidad de iglesias, conventos que no he llegado a entrar dentro de ellos, o Es un laberinto eso, Tony. patios preciosos. Allá hacen cuando el Corpus Christi que es un Sí. poco un festejo cristiano que se hace ahí muy famoso en la ciudad de Toledo, se hace un concurso de patios en Ujú. los que los patios particulares se abren ese día, los que se apuntan al concurso pues para que luego la gente vote a ver cuál es el que más le ha gustado, y puedes ver los patios interiores que son un poco una herencia, según se dice, de los patios árabes y incluso, yo que sé, se puede remontar a los patios romanos también, ¿no? Si nos ponemos y, y es una maravilla, o sea, no se conocen toda una vida, pero bueno, puedo decir que hasta que no hice esa senda ecológica, ese recorrido, no entendí de verdad un poco la magnitud de esta ciudad, ¿no? Pues yo siempre digo de estas ciudades, como ocurre con Toledo y Cuenca, y otras más como Segovia, que están en meandros con ríos ahí rodeando, que Sí, si no hubiera ahí ciudades, serían parques naturales. Si ahí no se ya. hubiera creado la ciudad de Toledo, en la que es Sí, esa hoz, sí, eso, si no se hubiera destruido por yo qué sé, por construcciones masivas o tal, que es una zona difícil de construir porque hay barrancos, ¿no? Sería un auténtico parque natural. mm. O sea, no muy extenso, porque no es tampoco muy extensa esa hoz, pero es un Yo a mí poco. me llama la atención cómo no se da a conocer la senda ecológica, porque mucha gente va a la ciudad, no conoce la senda ecológica, con lo cual no hace el recorrido y se pierde pues todo lo que hay que ver en este paseo tan mágico. De hecho, bueno, cuando hemos ido prácticamente no te cruzas con nadie. Entonces, Con toledanos. Principalmente cuando te cruzas con con algún gente toledano, exactamente, con gente de fuera, ¿no? poca. Sí, Entonces, yo y creo turistas ninguno de otros que. Yo países. tantas veces, con todas las veces que lo he recorrido, que han sido muchas, alguna vez me he cruzado con alguno, pero poquísimos. Sí, Poquísimos. Y yo creo que es algo que no debe aparecer en las rutas turísticas y tampoco hay zonas que no están así demasiado acondicionadas y, y es posible que no quieran tampoco darle difusión por ese motivo, ¿no? Pero, pero vamos, vuelvo a repetir, de aquí lo recomendamos porque es una auténtica maravilla, ¿no? Y
que seguramente no es lo mejor de Toledo, ¿no? Evidentemente, todo el mundo recomendaría visitar otros monumentos, pero vamos, para mí ya se ha convertido en un ritual, ¿no? Sí, Lo que ir a recorrer. Toledo cuando de vez en cuando es Y, espectacular. y ¿Qué más bueno, contamos, Tony, sí, de esta bueno, ciudad? a mí me gustaría hablar, por ejemplo, que no hago otra cosa que hablar. Si quieres hablar tú un poquillo Habla, habla. de lo que te gusta a ti más. A mí, por ejemplo, ahí, haciendo ya un resumen de un poco para ir acabando el vídeo, pues me gusta, bueno, ya me he mencionado la ermita, o sea, la mezquita del Cristo de la Luz. Para mí todo ese rincón pequeñito que hay, que justo no hace mucho tiempo han aparecido restos muy profundos ahí de una calzada romana. Yo pude entrar ahí con un amigo, con nuestro amigo en común Juan, a un parque que hay en la parte trasera y estaban ahí excavando en ese momento y se podían ver sobresaliendo del corte hasta restos de huesos, porque ahí ha habido enterramientos en una antigua necrópolis. Y te puedo hablar también, por ejemplo, de la judería. La judería es una maravilla perderte por esos callejones, eh, sin nombrar la belleza de las dos sinagogas, la más conocida del tránsito, que es donde está el Museo Sefardí, que de aquí recomendamos, y con una gran sala, lo que es la sinagoga es una gran sala abierta, como diáfana, como si dijéramos, espectacular en sus dimensiones. Pero luego la otra, que es más coqueta, más pequeñita, es una pequeña mezquita de Córdoba. Es una mezquita de Córdoba en pequeña, o sea, alucinante la sinagoga de Santa María la Blanca, las columnas que tiene. O sea, eso vamos, una maravilla. Y es que me puedo tirar horas y horas. Luego, por ejemplo, no hemos hablado de la moda que hay con que yo no me parece muy interesante todo lo que rodea esa antigua orden militar religiosa de los templarios, pero vamos, yo tampoco es que simpatice mucho con esa orden. Me gustaba más, por ejemplo, el románico que hubo anterior, la época románica, el románico popular, el románico rural, de Sí. creación popular y tal, que ya ese tipo de órdenes y ya todo lo que vino después de los cistercienses ya no me atrae tanto, ¿no? Pero podemos decir que el pequeño barrio templario, con una iglesia que dicen que es bastante energética, para la gente que le gusta de la radiestesia y todos los temas telúricos y tal, tiene bastantes vórtices, como también tiene la catedral y tienen otros muchos lugares y enclaves de Toledo, que sería la iglesia de San Miguel el Alto. Ujú. Esta es la iglesia templaria por excelencia allí en Toledo. Es una zona también, un rinconcito, una zona también muy interesante. Pues todo lo que es un poco también la zona más céntrica del casco histórico es más transitada, desde el Zoco de Vera hasta la catedral y de ahí hasta la judería. Es un tramo también muy chulo, donde te puedes perder a uno y otro lado por sus callejones. Sí. Y es una ciudad que por mucho que la visites, yo no sé si a los toledanos les ocurrirá eso, porque igual ellos ya se la conocen pues como la palma de su mano, pero yo, por ejemplo, el otro día subimos de la senda ecológica no la terminamos entera, la terminamos luego al final, hicimos un parón para comer, subimos a un restaurante que veíamos un callejón, que yo ese callejón pensaba que era la calle del comercio, no sé, creo que la llaman así, la que va de Zocodover a la catedral, y luego por la tarde, recorriendo la judería, de repente pasamos por un callejón por la parte de arriba, que es la zona que yo pensaba que era la calle del comercio, y estando en la plena judería vi el restaurante en el que comimos, en la parte baja, y dije, pero ¿cómo puede estar ahí? Si yo pensaba que estaba aquí. O sea, no sé quién fue, hubo un autor que decía que andar por Toledo era desandar lo andado. Desandarlo andado. Sí, porque era Sí. un constante perderte, pero un perderte agradable, ¿no? De que de repente, como si hubiera magia, que subes por un callejón que crees que tú tienes en tu cabeza el plano el mapa de Toledo en tu cabeza mental de donde puedes estar, y de repente te das cuenta que no, que estás en el lado completamente opuesto al que tú pensabas que estabas, ¿no? O sea, Y cuenta la leyenda, Tony, que hay dos Toledos más en el subsuelo, que hay, callejones iba a decir, no, hay
Cantidad de galerías subterráneas. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, de ahí nace un poco también incluso la leyenda de la cueva de Hércules, por ejemplo, ¿no? Sí. Está relacionada con esas cuevas subterráneas que muchos autores dicen que no son otra cosa que por las antiguas canalizaciones pues de alcantarillado romano, ¿no? Todo De eso, sí. cloacas Sí, y sí. demás, ¿no? Pero vamos, es una opción, es un Toledo más que comentan, que es el Toledo subterráneo, ¿no? Que bueno, que en relación ya si analizamos lo que es la leyenda de la cueva de Hércules, hay una que te enseñan como tal, que dicen que pudiera ser esa, aunque esto es todo que roza la leyenda, o sea, no es Leyendas, nada sí. real, Sí. pero hay un autor que no me acuerdo, a ver si me viene el nombre, Fernando Ruiz de la Puerta, que él la sitúa un poco a unos cuantos kilómetros de Toledo, cerca de Mocejón, en una cueva que se conoce como la Cueva de Igares, ¿no? Que es un poco la famosa leyenda que enlaza con el rey Don Rodrigo, que se saltó la prohibición de entrar a esta cueva y a vivir es que no me acuerdo muy bien, ¿no? Fíjate, un aficionado a Toledo que no se acuerda de una de sus leyendas más importantes, ¿no? Bueno, son Y muchas que no las podía que... abrir, no sé si, es que no recuerdo, que no podía abrir un cofre o algo, había como un tabú sobre algo, como que es que un poco la maldición de Hércules, ¿no? Que quien intentara ver lo que ese objeto escondía, pues iba a caer una maldición en Ya. Toledo, ¿no? Entonces don Rodrigo abrió este cofre, creo que era esto, es que no estoy muy seguro, que nos corrijan los oyentes, y entonces él pudo ver como un ejército vestido de una forma que luego descubrieron que era el ejército islámico, iba a acabar con el poder de ellos en esta ciudad, que en cierto modo es un poco propaganda, ¿no? Porque la ciudad no acabó, la ciudad siguió su curso bajo la dominación islámica para después continuar otra vez bajo el dominio cristiano, ¿no? Sí. Y... Ahora te voy a contar yo una anécdota, Tony. Como te he comentado antes que mi abuela era toledana, cuando ella le contaba, mi abuela nos contaba y contaba a la familia que cuando ella era una niña y vivía allí en Toledo había una anciana que le decía al padre de mi abuela, que se llamaba Ruperto, que era un hombre de negocios, que tenía un anticuario, vendía la casa de Alba y todo. Ajá. Mi abuelo Ruperto, mi abuela era una niña, vivió una infancia muy acomodada, tenían hostales, tenían hoteles, tenían bastante patrimonio. Mi abuela iba todos los años, fíjate, te estoy hablando de hace 100 años, iba a la playa todos los veranos. Eso era un Hmm. auténtico privilegio en aquel entonces. Y el caso es que tenían en su casa una bodega y le decía una anciana, excaven ahí en la bodega, que ahí dejaron los judíos un tesoro, busquen el tesoro que tienen ustedes ahí escondido. Y Hmm. por lo visto mi bisabuelo lo estuvo buscando muchísimos años, que murió en la guerra, por cierto, y Hmm. él, bueno, y nunca encontraron. Decían los ancianos que había un tesoro de los judíos escondido en, en la bodega que tenía mi abuela cuando vivía allí en Toledo. Hmm. Y, y bueno, eh, mi bisabuelo, el padre de mi abuela, falleció en la guerra y el contable los estafó todo, o sea, les robó todo lo que tenían. Firme usted Joder. aquí, doña Manolita, firme aquí, aquí, aquí. Y como los hermanos y el padre tuvieron que ir a la guerra y se quedaron solo las mujeres, que no tenían ni idea, como muchos, Sí, de de llevar las gestiones de... sí, pues se quedó los anticuarios, se quedó los hostales, se quedó todo. Y se tuvieron que venir a Madrid con una manita adelante y otra detrás. Madre mía, sí, sí. La verdad que curiosa historia la que, Curiosa la, la- historia la que la de... no, la que nos cuentas, ¿no? Que enlaza un poco
con lo que siempre se ha hablado, ¿no? Con ese otro Toledo que bien has traído a colación, que es el Toledo subterráneo, Sí, y que igual no tiene mayor misterio que ese que comentan, pues de ser las canalizaciones antiguas de época romana, ¿no? Pero, por, eh, por ejemplo, hay una cueva que te enseñan en una ruta nocturna, muy cerca pues en la zona del barrio de Templario, que hay gente que cuenta que no era otra cosa que un conducto de agua, o sea, la canalización del agua del acueducto. O sea, que por lo sí, visto el acueducto romano lo canalizaban y por subterráneamente luego en la ciudad. Y esta cueva que te enseña que tienes que entrar en una casa particular, o sea, te abre la señora. Yo el día que fui por lo menos nos abrió una señora y el grupo de gente que íbamos haciendo la ruta nos bajaron y, y esta cueva que se puede ver bajo esta casa, dicen que era parte de esta conducción de agua llegada a través del acueducto, ¿no? Romano, ¿no? Imagínate lo que tiene que ver por ahí abajo, Tony. O sea, no me extraña sí, tiene que que ser... nazcan leyendas de tesoros escondidos, Mm. de todo tipo, sobre todo la más famosa de la cueva de Hércules. Bueno, ya hemos mencionado la página de la leyendasdetoledo.com, que podéis echar un vistazo de ver todas las leyendas que se recogen y, Mi abuela se y puso es muy contento, impresionante. Tony, cuando mi abuela, una otra de una mujer anciana, se puso muy contenta cuando mi padre se compró un Seat Toledo. Ah, ya solo La por llevar el mujer, nombre solo por llevar el nombre de su ciudad, porque mi abuela llevaba Toledo muy muy dentro en de el sí, ¿no? corazón. ¿No? Y Sí, la manera que nos cuentas que tuvo de cómo abandonó la ciudad, pues sí, tuvo que dejar un gran dolor, claro, también totalmente sentirse arruinadas o no traicionada, arruinadas, claro, estafadas en este estafada y caso, traicionada, Tony. claro. ¿Qué más Y, podemos contar? de Toledo nos podemos tirar, Milenios. sí, como más milenios que milenios tiene la ciudad, vamos. Y, Sí. no sé, es que es alucinante. Yo, por ejemplo, de leyendas me gustaría a lo mejor despedir este audio con alguna de las leyendas, ¿no? Sí, cuéntame alguna, Tony, cuéntanos alguna leyenda de esas tan interesantes que te conoces. Pues por ejemplo, mira, pues vamos a empezar, hemos mencionado como inicio posible, un núcleo posible de inicio de la ciudad, que es el Cerro del Bú, Sí, y en este caso un poco enlaza es un poco, termina de una manera un poco infantil, como muchas de estas leyendas, ¿no? Pero la historia es interesante, ¿no? Y es un poco también un poco la demonización siempre de cultos anteriores, ¿no? Del culto religioso que no es igual que el tuyo, que te hace diferenciarte de esos pueblos y en este caso un poco se podemos decir que es una demonización quizás de las costumbres paganas, ¿no? Entonces, en la Edad Media, por ejemplo, ya estamos hablando de la Edad Media cristiana, había una costumbre de los lugares a lo mejor demonizar, no siempre así, ¿no? Muchas veces era sacralizarlos, ¿no? Continuar el culto, pero en ocasiones era demonizar lugares en los que se sabía que habían habitado pueblos antiguos, que sabían que eran de otras religiones o que sabían que se habían practicado cultos distintos, ¿no? Y en este caso, como seguramente era bien conocido por habitantes del Toledo medieval, de encontrar restos de gente en el Cerro del Bú, pues ellos se crearon su propia leyenda y decían que ahí vivía una tribu muy antigua, que vamos a enlazarla un poco, pues ampliando, dándole rienda suelta a la imaginación con el pueblo carpetano, y, y que hacían rituales en los que sacrificaban a los jóvenes, ya fueran chicas o chicos más bellos de la tribu, ¿no? sí, Para aplacar la ira en concreto, sobre todo de uno de los dioses que tenían, ¿no? Que este dios no era otro que Beelzebú, según esta leyenda, y de ahí de Beelzebú, que es el viene el nombre, demonio, el Cerro del Bú, el de Cerro del donde le Bú. viene el nombre, ¿no? Y entonces los verdugos pues sacrificaban a estos jóvenes y en un momento determinado uno de los verdugos le tocó sacrificar a una joven muy bella de la que se enamoró. Entonces, en el momento de que tenía que De quitarle la vida. quitarle la vida, sacrificarla, en vez de hacerlo, lo que hizo fue cogerla y huir con ella. Entonces, cuentan que el cerro se resquebrajó y salió una fuerza, un ser infernal, que era el propio Bercebú,
de ella convertido en una especie de gigante, lo persiguió la pareja por todos los lados, por todos los campos aledaños y hasta que tuvo que volver sin encontrarlo, ¿no? Entonces volvió contra Talira. O sea, es que te esperas ahora un final súper trágico, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un poquito, tiene su tragedia también, ¿no? Pues muerto de rabia y de ira por no haberlos encontrado, echó una Sí. maldición sobre ese cerro y dijo que toda pareja que se besara en ese cerro, toda pareja de enamorados iba a acabar, Iban a romper. iban a acabar como Rosario de la Aurora, iban a acabar Sí. fatal entre ellos, ¿no? Entonces es un poco, el desenlace es un poquito, aquí produce un poquito de risa, ¿no? Pero bueno, la historia me parece muy curioso por todo lo que engloba, ¿no? Que no es otra cosa que pues yo considero que la demonización de cultos antiguos y tal. Y bueno, y también se cuenta que, por ejemplo, se también leyendas alrededor de este cerro, que desde las casas de la orilla contraria, donde Sí. está la ciudad de Toledo, pues el barrio de la Cornisa y demás, que ven el cerro del Bú, que hay días en los que se ven luces rojas salir de este cerro, ¿no? Que aparecen como si Sí. fueran farolillos rojos. Entonces, Sí, esto como lo que evidentemente... nosotros vimos, Tony. Sí, 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 algo parecido, ¿no? Entonces, evidentemente, esto ya podría enlazar con el fenómeno OVNI, efectivamente, ya, y traspasar un poco... Prácticamente. Sí, sí, pero bueno, es un poco... Y ahí como esta hay mil leyendas, o sea, es que es un empezar a contar y no parar todo lo que hay Sí, en Toledo esta ya, ciudad. Yo sé ya ahora mismo, ves. seguramente cuando revisemos este audio que mostramos a todo aquel que le interese, eh, se va a acordar uno oyéndolo, ¿no? Porque a mí me gusta hacer el ejercicio luego de oírlo. Se va a acordar uno de que nos hemos dejado mil cosas por decir, Pues sí. como suele ocurrir con sitios como este, ¿no? Pero con lugares tan queridos por uno, ¿no? Y tan espectaculares, ¿no? Como, no sé si Mm. quieres añadir algo más, algún... Pues no, Tony, ya tenemos todo. Yo por mi parte, ¿quieres contar tú alguna cosita más? Bueno, sí, mira, me ha venido a la cabeza una cosita y ya así seguimos un poco. Hemos hablado de la ciudad, Sí, hemos hablado de un poco, hemos dado datos sobre ella, hemos hablado de incluso los barrios periféricos, algunos de ellos que han crecido, que han surgido después y, y de lo que no hemos hablado es, por ejemplo, pues de todo lo que es la zona de la orilla opuesta. Hemos hablado dónde está el Cerro del Bú, de la ermita de la Virgen del Valle, pero no hemos hablado que hacia el sur se extienden una serie de cerros sí, se pueden recorrer, que hay rutas, que desde aquí recomendamos, que es como irte a una ciudad y hacer senderismo, hacer rutas de campo, es que lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo. Y ahí es donde está la famosa Peña del Rey Moro, de la que ya os hablamos aquí en nuestro canal, y por pues un avistamiento ovni que tuvimos en este enclave. Y, y es una zona que yo sinceramente no la tengo muy conocida. Yo he recorrido sí, esa algún zona día alguno de esos cerros, pero no he hecho está por una... explorar, ¿verdad? Eso es, sí, Todavía. sí. En uno de ellos, bueno, en algunos de ellos se puede apreciar ya incluso hasta la Sierra de Layos, que Sí, vista de cuando se entra por la carretera de Madrid tiene forma piramidal y llama bastante la atención, que dicen que era también una antigua, especulan con que era a lo mejor una antigua montaña sagrada también, ¿no? En la antigüedad y tal. Y es un poco para finalizar este vídeo lo que quería sí, comentar un poco, pues, que se puede hasta recorrer Toledo por ese lado. pues a ver si conocemos todo ese territorio no explorado, Tony. Eso es. Muy bien, pues ya, Pues, sin más, yo creo que ya vamos despidiendo el capítulo de hoy, ¿no? pues sí, hasta la próxima. Hasta la próxima.